Gracias a Dios en todo, así que bueno, ahora estamos sin electricidad, pero tenemos fe, que es importante. Gracias a nuestro Dios por estos momentos que Él prepara, que nos podemos reunir, considerar y meditar la palabra de Dios, que es realmente nuestro alimento, que tanto necesitamos. Y vamos a leer primeramente, antes de entrar en la meditación, en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 20 y el versículo 26. Hechos 20 y el verso 26. Leemos el discurso de despedida del apóstol Pablo. Y a través de las cartas que el Espíritu Santo le inspiró para escribir, vemos la revelación que nuestro hermano alcanzó. ¿Y cuál era su sentir por la obra de Dios? Él manifestó la generosidad de nuestro Padre. Nuestro Padre Celestial es generoso y bondadoso. Y así la vida de Cristo que está en nosotros, generosa. Y el apóstol Pablo, un fiel representante de la gracia de Dios, él también fue generoso. Él puso su vida al servicio del pueblo de Dios. Y mire lo que dice aquí, Hechos capítulo 20 y el verso 26, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Así fue el apóstol Pablo. Él tuvo esa generosidad manifestada, que no es otra que la generosidad de nuestro Dios. Dios, cuando vio la necesidad de la humanidad, envió lo mejor que Él tenía en los cielos, al Señor Jesucristo. Y así también nosotros somos enseñados a dar lo mejor para el Señor. Y para el pueblo de Dios, por supuesto. Así fue Pablo. Dice, porque no he rehuido anunciarle todo el consejo de Dios. Él recibió esta revelación. Y si nosotros miramos a través de la Escritura, vamos a ver varios casos que han recibido revelaciones preciosas de la palabra de Dios. Pero no es eso lo que vamos a considerar en esta tarde. Hay un pasaje que yo quiero leer, que le voy a pedir a mi hermano Eliseo si me comparte esa Biblia, en el libro de Job. Job capítulo 28. Si alguno tiene la Biblia internacional o Biblia paralela, debe tener esta versión. Y aquí comienza haciendo una comparación natural. Job capítulo 28. Yo voy a leer la versión internacional. Dice así. Dice, hay minas de donde se saca la plata y crisoles donde se refina el oro. El hierro se extrae de la tierra, el cobre se separa de la escoria. El minero ha puesto fin a las tinieblas, hurga en los rincones más apartados, busca piedras en la más densa oscuridad, lejos de la gente. Cava túneles en lugares nunca oleados, lejos de la gente se balancea en el aire. Extrae su sustento de la tierra, cuyas entrañas se transforman como por fuego. De su roca se obtienen zafiros y en el polvo se encuentra oro. No hay ave rapaz que conozca ese escondrijo, ni ojo de halcón que lo haya descubierto.
Ninguna bestia salvaje ha puesto allí su pie, tampoco merodean allí los leones. La mano del minero ataca el pedernal y pone al descubierto la raíz de las montañas. Abre túneles en la roca y sus ojos contemplan todos sus tesoros. Anda en busca de la fuente de los ríos y trae a la luz cosas ocultas. Pero, ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? Nadie sabe lo que ella vale, pues no se encuentra en este mundo. Aquí no está, dice el océano, aquí tampoco, responde el mar. No se compra con el oro más fino, ni su precio se calcula en plata. No se compra con oro refinado, ni con ónice, ni zafiros. Ni el oro ni el cristal se comparan con ella, ni se cambia por áureas joyas. ¿Para qué mencionar el coral y el jaspe? La sabiduría vale más que los rubíes. El topacio de Cus no se le iguala, ni es posible comprarla con oro puro. ¿De dónde pues viene la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? Se esconde de los ojos de toda criatura, hasta de las aves del cielo se oculta. La destrucción y la muerte afirman algo acerca de su fama, llegó a nuestros oídos. Solo Dios sabe llegar hasta ella. Solo Él sabe dónde habita. Gracias al Señor por el Señor Jesucristo y todo lo que Él representa para nosotros. Siempre me llamó la atención la descripción que hace este capítulo de la actividad de un minero en lo natural. Pero también podemos comparar un obrero en lo espiritual, buscando tesoros donde otro no los ve. El hombre natural no percibe, y muchos de los hijos de Dios tampoco, el privilegio que tenemos de sondear en la palabra de Dios. En lo natural, cuando alguien encuentra algo precioso, se goza. El trabajo de días y semanas rindió su fruto. Y cuánto más en lo espiritual, a veces en la madrugada, buscamos su palabra. Y leemos, hasta que en un momento el Espíritu Santo revela el tesoro escondido. La riqueza, cosa que otros no ven, el Señor nos muestra y nos va a seguir mostrando por su gracia. Él sabe lo que necesitamos en este tiempo. Él sabe los vientos contrarios, la oscuridad, la adversidad. Él va a proveer todo lo necesario. Así dice el salmista: Jehová mi pastor, nada me faltará. Necesita circunstancias, va a haber circunstancias. Necesita pruebas para afianzar la fe, va a haber pruebas. Pero también toda la provisión de Dios a nuestro favor. Gracias al Señor. Ahora sí vamos a ver gracias hermano. Nuestra porción de hoy. Vamos a considerar algo en la vida del apóstol Pablo. Dios hace su obra. Primero vamos a leer en Reyes un pasaje que creo que todos conocemos, en el capítulo 6. Pocos pasajes tan claros y tan gráficos de lo que es la obra de Dios en nosotros. Todos nosotros nos encontramos en la cantera de Dios. Primera de Reyes 6 y el verso 7 habla del templo de Salomón. Lo que allá fue en lo natural, hoy es en nosotros en lo espiritual. Y mire cómo es el relato de la palabra de Dios. Y cuando se edificó la casa, Primera de Reyes 6, verso 7.
La fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Todas estas piedras salieron de la cantera. Y esto habla de nuestras vidas también. Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros. Y va a llegar un día que la cantera va a ser cerrada. Y nosotros vamos a ser llevados a la presencia de Dios. Terminado. Así dice el apóstol Pablo. Mi razonamiento y mi opinión no tiene ningún valor aquí. Porque a veces nos consideramos, miramos, razonamos y decimos, ¿será que Dios va a hacer? Sí que Dios va a hacer. Porque la palabra de Dios dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Hoy estamos aquí porque Dios tiene un propósito de hablar a nuestra vida, de prepararnos. Él sabe cada cosa que necesitamos y Él por su fidelidad va a mover todo lo necesario, hombres, mujeres, materiales, bienes, lo que sea, porque Él tiene un especial interés. Somos muy afortunados y tenemos que realmente ser agradecidos al Señor por su fidelidad. Vamos a ver Efesios. Leyendo las cartas del apóstol Pablo vemos, como dije, cuál era su sentir, cuál era su visión y cómo él compartió. Y esas cartas llegan hasta nosotros. Y Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, y vivió también lo que escribió. Porque a veces es fácil hablar o alentar, pero yo después hago otra cosa. Pero Pablo no fue así. Y vamos a ver, Efesios capítulo 5 y el verso 25. No voy a hablar de los matrimonios, pero este versículo nos habla de lo que Pablo enseñó. Efesios 5, verso 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pablo toma este ejemplo en lo natural del matrimonio y lo que esto representa en lo espiritual, pero como dije, no vamos a entrar en ese tema hoy. Él aquí hace énfasis en el amor de Cristo hacia la iglesia. Y lo toma el Señor Jesús y pone en comparación con nuestra relación hacia las mujeres. Y este no es un tema menor, pero no quiero entrar ahí. Pero dice, como Cristo amó a la iglesia. Pablo tuvo esta revelación y también nos revela por la palabra de Dios el gran amor de Dios hacia la iglesia. A la iglesia. Y hoy es un tiempo de apostasía, creo que todos sabemos, un tiempo de decadencia, un tiempo de frialdad y de oscuridad también. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra en el apóstol Pablo como ejemplo para nosotros cuál fue su actitud. Él amó a la iglesia igual que él amó y la ama el Señor Jesús. Y así también nosotros aprendemos a amar a la iglesia. Por supuesto, el hombre natural no ama a la iglesia, al contrario, la desprecia. Pero el creyente que no tiene revelación tampoco ama a la iglesia. Creyente niño o un creyente carnal no tiene este sentir por la iglesia. El apóstol Pablo, sobre todo en 2 Corintios, nos cuenta cómo fue su experiencia con algunas iglesias. 2 Corintios, el capítulo 12. Si usted lee a partir del versículo 14, va a encontrar que Pablo tuvo una controversia en esa asamblea. Le acusaron y lo difamaron por causa de que, según decían, él
manipulada para quedarse con la ofrenda de ese lugar. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros si alguien nos difama de esa forma? Porque amar a los hermanos cuando tenemos comunión, cuando pensamos similar, es muy fácil. Pero ¿qué hay si nos difaman y nos acusan de cosas tremendas? Bueno, Pablo pasó esta experiencia. Y dice, podemos leer el versículo 16. Dice, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino como que soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os ha engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en la misma pisada? Pablo tuvo que enfrentar esta circunstancia. Y como dije, no es algo agradable. Pero vamos a ver un poco más de Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Y el versículo 16. Podemos leer el versículo 15 también. Primera de Timoteo 1, verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nosotros decimos que seguimos la enseñanza de Pablo, pero a veces... no acá por supuesto, pero en algunos lados parece que los hermanos no tuvieran pecado. Pero Pablo no dijo así: yo soy el primero de los pecadores salvados por gracia. Y dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Necesitamos reconocer de dónde Dios nos sacó y qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Nosotros no somos superiores a nadie, no somos superiores. Somos seres humanos, redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, nada más. Y aprendemos e interpretamos el fracaso de los demás también. Cuando uno no tiene esta visión, piensa que el otro es un pecador perdido y yo no. Pero si el Espíritu Santo nos revela, y podemos decir como dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero, entonces si Dios tuvo clemencia conmigo, yo también voy a tener clemencia. La palabra misericordia significa, uno de sus significados es quebrantarse por el pecado de otro o por el fracaso de otro. Dios es misericordioso, Él se quebranta, Él no se alegra por nuestro fracaso. Y así también nosotros, si la vida de Cristo creció, nos vamos a quebrantar por el fracaso ajeno. A veces parece todo lo contrario, que nos causara gracia. No, no tiene ninguna gracia. La misericordia de Dios se manifiesta en nuestra vida. ¿Y qué hizo Pablo después de esto? Vamos a volver a 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11. Y podemos leer en el del versículo 23 en adelante el currículum de la vida del apóstol Pablo. Su experiencia. Y dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces de los judíos. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles,
peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pero mire lo que dice el verso 28. Dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Este era el apóstol Pablo. Lo difamaron, lo maltrataron, él igual se seguía preocupando, aún por esos hermanos. Nuestra condición es amar a los que nos tratan bien. Pero Pablo no fue así. Lo difamaron, lo criticaron. Él escribió a los filipenses, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ciertamente. Y en este tiempo de apostasía y de frialdad vamos a tener que aplicar muy seguido esa porción de la Escritura. Necesitamos el amor de Dios que todo lo soporta. Nos tiene que inundar. Y de ahí realmente vamos a ser útiles al propósito de Dios. Aquí mismo, en el capítulo que sigue, 2 Corintios capítulo 12, Pablo trabaja para el mismo Señor que nosotros. Él podía haber dicho, bueno, yo fui al tercer cielo, recibí esta revelación, la estoy compartiendo. No, aún así él va a tener que pasar su experiencia. Así como él recibió misericordia, él también va a recibir un trato de Dios para que él experimente el poder de la gracia en su vida. ¿Cómo le va a hablar a los demás del poder de la gracia si él nunca lo experimentó? Pero mire lo que pasó. Dice el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así fue la experiencia de Pablo. Él tuvo que aprender el poder de la gracia. Justo hace poco le compartí a los hermanos, a veces cometemos el error de orar, Señor, líbrame. Y en realidad tenemos que orar, Señor, dame fe para la circunstancia. No tenemos que orar para huir de la circunstancia, sino para ser aprobados en medio de la adversidad. Mire lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7 y el versículo 18. Lucas 7, verso 18 dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Juan el Bautista está hablando acá. Juan está en un calabozo y él escuchó que el Señor Jesús estaba ministrando. Y mire lo que pasó, dice el verso 19, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritu malo, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo, id,
Haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres anunciado el Evangelio. No sé cómo habrán tomado ellos lo que dice el verso que sigue. Cuando no tenemos revelación, hay un concepto de que en el Evangelio nos va a ir todo bien, que Dios va a solucionar todo. Vamos a necesitar de la gracia de Dios para sobrellevar nuestras circunstancias. Mire lo que dice el verso que sigue. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. El Señor mandó a los discípulos de Juan. Le dijo, andad y contale todo lo que ven tus ojos. Hay sanidad, hay milagro, hay resurrección. Pero esto no es para vos. Bienaventurados si no tropezáis. Ese concepto de que Dios va a hacer cualquier cosa que se le ocurra, no está de acuerdo a la Biblia. Dios sabe el trato que va a tener con cada uno de nosotros. Por eso necesitamos de la gracia de Dios. En las distintas circunstancias, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Cómo lo habrá recibido Juan? Bueno, así también nosotros. Yo a veces escucho hermanos de años de este mensaje. Dice, no puede ser que un creyente esté enfermo. Ah, no leyó la Biblia. Pasamos estas circunstancias. Y siempre viene la respuesta del Señor. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. La gracia de Dios es suficiente. Pablo le vemos en su intimidad. Pablo tuvo una gran revelación. Y él amó a la iglesia, así como la ama el Señor. Y así también nosotros. Si la palabra de Dios es revelada, vamos a amar a la iglesia. No hay otra forma. Vamos a interpretar, vamos a saber sobrellevar el trato cotidiano. Dios tiene el control de todas las cosas y necesita testigos fieles en este tiempo también. Así como fue el apóstol Pablo. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Dice el versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. No dice sirvo en mi carne, no, en mi espíritu dice. En el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermano, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros, que estáis en Roma. Pablo no tomó ninguna excusa de su experiencia, de su circunstancia, del lugar o la revelación que Dios le dio para decir, bueno, que vaya otro porque yo ahora estoy en otra cosa. No, él amó a la iglesia y lo demostró, no solo con sus palabras, sino también con sus hechos. Este próspero viaje ya sabemos cómo se realizó. Si usted lee la parte final del libro de los Hechos, ahí está el relato. Y Pablo, en medio de esa adversidad, hay una cosa que siempre me impactó, cómo él pudo escuchar la voz de Dios en semejante caos. Porque si usted ha estado en una tormenta en el mar, en un barco, lo único que se escucha son ruidos de todas las cosas que se mueven. Y Pablo escuchó la voz del Señor.
Y así también nosotros, en medio del caos de nuestra vida, tenemos que tener un oído afinado. ¿Qué va a hablar el Señor a mi vida? Así fue el apóstol Pablo. Por eso él es nuestro ejemplo. 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios. Él recibió esta revelación y experimentó en su vida el poder de la gracia de Dios. Él no dijo, tome este medicamento que es bueno y vemos. Él lo había probado él. Y así también nosotros probamos la gracia de Dios, efectiva, sabrosa y poderosa. Y él fue responsable. Mire qué dice aquí 2 Corintios capítulo 2 y el versículo 12. Esto también es otra enseñanza para nosotros. La responsabilidad. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ello, partí para Macedonia. ¿Por qué él tuvo esta actitud? Porque él es responsable por la obra de Dios. Nosotros también, los que trabajamos en la obra del Señor en este tiempo, tenemos responsabilidades. Y tenemos que actuar en consecuencia. Pablo podía haber dicho, predico y que el Señor se arregle después. Se dice que ya estaba la puerta abierta. Pero él hizo un trabajo realmente responsable para el Señor. Y así también nosotros tenemos que aprender. Tenemos que orar y conociendo a nuestro Dios, sabemos que Él va a preparar todas las cosas. Pero tenemos esta responsabilidad. Vamos a ver algo más. Él fue realmente un ejemplo puesto por Dios para nosotros. 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios capítulo 13 y el versículo 2 dice, he dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pablo no rehusaba tratar los temas que fueran necesarios. A veces tenemos un temor, que es un temor natural. Dice, por ahí se va a ofender. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, podemos tratar todos los temas que haya que tratar. En especial en estos tiempos finales. Necesitamos. Pablo tenía esta valentía, pero también fue humilde. 1 Tesalonicenses capítulo 2. 1 Tesalonicenses y el capítulo 2 y el versículo 7. Y estas dos manifestaciones también hablan de la vida de los obreros. Tenemos firmeza de parte del Señor para tocar el tema que sea necesario. Pero también tenemos la ternura de Cristo. Dice el versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. La nodriza, la mujer dando alimento de sus pechos a la criatura. Y cuando estudiamos el libro de Cantares, vemos lo que representan estos pechos, la fe y el amor. Y él compartió la fe y el amor en partes iguales. Eso es otra cosa que también tenemos que aprender. A veces tenemos demasiado amor y no tenemos fe. O a veces al revés, tenemos fe y no tenemos amor. Pero en Cantares dice que los pechos de la mujer son gemelos, dice. Y Pablo compartió de esto, dice, con los santos. Y este también es nuestro trabajo, enseñar la fe, pero el amor también. En este tiempo final necesitamos tanto del abundante amor de Dios. Tener esta visión, así como tuvo Salomón. Hay un pasaje en la Escritura, en Primera de Reyes, vamos a leer, ya para ir finalizando. Primera de Reyes
Dios conoce nuestra necesidad. Y Pablo, él estuvo abierto a lo que Dios le iba a revelar. Dios le reveló las gracias. Y así también nosotros. No hay capacidad humana, pero esperamos en Dios. Él va a dar revelación. Primera de Reyes y el capítulo 4. Salomón también recibió revelación, pero no supo aprovechar. Pero me llama la atención esta descripción que hace el verso 29, Primera de Reyes 4, 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Como la arena que está a la orilla del mar. ¿Cómo es ese cuadro? Es un cuadro de gran libertad y apertura. Dios le dio esa revelación. Salomón se fue a cualquier lado. Pero nosotros conocemos el mensaje de la gracia y el Espíritu Santo nos ministra. Necesitamos que Él abra también nuestros ojos espirituales y estar dispuestos a recibir revelación. A veces alcanzamos algo, como decía hoy nuestro hermano, por año creímos así y el Espíritu Santo nos quiere mostrar más todavía. Y estamos ahí cerrados. Estamos ahí. Pero tenemos tanta riqueza. Cuando miramos en la antigüedad la experiencia del apóstol Pablo y Pedro, por ejemplo. Vamos a ver, antes de finalizar, Hechos capítulo 10. Cada uno tuvo una revelación. Vamos a ver primeramente lo que recibió Pedro. Libro de los Hechos, capítulo 10. Y el versículo 34. Hechos 10:34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Esto es Señor de todo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto es lo que recibió Pedro. Él tuvo su revelación. Pero luego viene el apóstol Pablo con una revelación más abundante todavía. Vamos a ver qué revelación tuvo Colosenses capítulo 2. Y así pasa también en nuestra vida. Alcanzamos una revelación y luego Dios trae más revelación. Y más revelación. Y más revelación. Habíamos visto hace poco en la carta a los hebreos, los hermanos que estuvieron, dice, comienza en el capítulo 1, el verso 1, y el Espíritu Santo le guió a Pablo para que ponga realmente quién comenzó a formar la vida de los hebreos. ¿Y cuál es la primera palabra que encontramos? Dios, dice. Dios habló. Aleluya. Dios hasta el día de hoy sigue hablando a nuestra vida. Él tiene interés. ¿Por qué esa carta a los hebreos? Ellos tenían un conflicto. Por un lado la ley, por el otro lado la gracia. Y el Espíritu Santo quería que salieran de esa vida de religiosidad a vivir una nueva vida en Cristo. Y Dios se pone primero. Él dice, yo me voy a hacer cargo. Dios habiendo hablado. Y sigue hablando. Colosenses capítulo 2. Vemos lo que recibió Pablo. Dice en el versículo 8. Mira que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pedro alcanzó una luz, Pablo alcanzó más todavía. Y así también nosotros. En este tiempo el Señor sabe que necesitamos su palabra, necesitamos el Espíritu Santo, y gracias al Señor por lo que alcanzamos hasta ahora, pero el Señor tiene más todavía. Si tan solo podemos creer, dice, vamos a ver. Este es un precioso tiempo que podemos estar juntos, alentarnos unos a otros, apreciar a las hermanas y los hermanos del Señor levantados para darnos su palabra, pero tenemos que tener una mente dispuesta, aceptar que Dios se va a glorificar, que la cantera aún se sigue escuchando el martillo. Un día va a haber un silencio. Pero gracias al Señor por el día de hoy. Gracias al Señor que nos tenemos aquí, en cada lugar donde se predica su palabra. Gracias al Señor. Yo estoy muy agradecido al Señor por su fidelidad, por su palabra, por todo lo que Él nos brinda. Que el Señor les bendiga ricamente.